Bien, ¿qué es la proteína? La proteína es una macromolécula que su nombre viene del griego protos, que significa lo más antiguo o el primero. ¿Ya? Son biopolímeros, perdón, es decir, son macromoléculas orgánicas grandes, de elevado peso molecular y que se encuentran en todas las células vivas, ¿ya? Están constituidas por el famoso CHON, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y algunos dicen que puede contener también azufre, fósforo y hierro en menor proporción. ¿Ya? Una bacteria tiene cerca de 1000 proteínas diferentes, pero en el humano se han encontrado hasta 10.000 proteínas diferentes. Químicamente, las proteínas están formadas por la unión de unas moléculas llamadas aminoácidos, que son 20 por proteína. Estas proteínas no están en la misma forma, en el mismo orden organizada, sino que depende del ADN de cada persona, depende de su carga genética, ¿ya? Los aminoácidos se van a unir entre sí a través de una sustancia que se llaman péptidos, ¿ya? Y de acuerdo a su tamaño, pueden ser un cachito. ¿Alguien conoce algún Félix Aruquipa? Así, ya. Sí, profe, es del B. Sí, Sí, es del... ya. Sí, profe, es del B. No, Bien. Entonces, los péptidos pueden ser oligopéptidos o polipéptidos, ¿ya? Y eso también va a determinar la estructura de cada proteína. Bien. ¿Qué son los aminoácidos? Son unidades estructurales de las proteínas y tienen un carbono, un grupo amino, que es este H3N, un grupo carboxilo, que es este COO, y un hidrógeno que se va a unir a este. La R significa el radical. El radical siempre se une al aminoácido vecino formando los enlaces. Es decir, que los aminoácidos se unen a través de sus radicales, ¿ya? De esta R que significa radical. Al convertirse en 20 aminoácidos, forman una proteína. El aminoácido se va a dividir por su polaridad, la polaridad del radical o la estructura del radical. De acuerdo a la polaridad tenemos los hidrófobos, los hidrofilos, los ácidos y los básicos. Y por la estructura del radical tenemos los alifáticos, los aromáticos y los heterocíclicos, ¿ya? Bien. Dentro de los alifáticos tenemos los ácidos, los básicos y los neutros. Los neutros son los que tienen un pH normal de 7. Y los otros son los que son ácidos o alcalinos, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Son aquellos que debemos obtenerlos a través de la dieta, es decir, a través de la alimentación, y que el cuerpo no puede sintetizarlos. Los que sí pueden sintetizarlos son los seres autótrofos. Nosotros, como somos heterótrofos, no podemos, ¿ya? Bien, la ruta metabólica para la obtención de una proteína puede ser muy larga y muy costosa, digamos, ¿ya? Por lo que es necesario obtenerla de alimentos sencillos, simples, ¿ya? En los adultos, por ejemplo, tenemos 8 aminoácidos esenciales, que son estos: la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Y en los niños tienen ya todos los anteriores, más la arginina y la histidina, ¿ya? Esos son los aminoácidos esenciales, es decir, son aquellos con los que cuenta el organismo, ¿ya? Bien, ¿cuál es la estructura de los aminoácidos? Primero, un carbono central. Este carbono central, ¿a quién se va a unir? Se va a unir a un grupo amino, un NH2. Aquí está NH2, ¿sí? Este grupo amino también se une al carbono, que a la vez va a estar unido a un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo también es componente del aminoácido. Y a esto se adhiere un hidrógeno. Finalmente tenemos un radical que viene como formulado como CH3, ¿ya? Ese es el radical. Este radical es diferente en cada aminoácido y se une a cada otro aminoácido vecino para que pueda realizar la unión de los aminoácidos y puedan tener, unirse los 20 aminoácidos, y esos 20 aminoácidos hacen de que se forme la proteína, ¿ya? Bien. Entonces, este es un monómero de aminoácido o un aminoácido. Este aminoácido va a ser unido a otros 19, formando los 20, que van a formar lo que es la proteína, ¿ya? Bien.
Las proteínas se dividen en dos, en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas no hay problema porque son solamente formadas por aminoácidos. En cambio, las heteroproteínas son aminoácidos, pero que tienen un grupo proteico llamado prostético, ¿ya? Acá tenemos la diferenciación. Las holoproteínas, que serían las filamentosas y las globulares, y las heteroproteínas, que hay algunas que tienen cromo, que son llamadas cromoproteínas, las glucoproteínas que tienen glucosa o azúcar, las lipoproteínas que tienen lípidos o grasa, las nucleoproteínas que poseen un núcleo donde está el ADN o el factor hereditario, y las fosfoproteínas que tienen fosfatos, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación entre proteínas. Las holoproteínas o globulares son más complejas que las fibrosas y forman este tipo de estructuras más compactas, ¿sí? Más compactas, y estos puntitos rojos son los disolventes polares, ¿ya? Y estos son los encargados de la actividad celular en el humano, ¿ya? Especialmente en el humano. Bien, tenemos las prolaminas, las gluteninas, las albúminas, las hormonas y las enzimas. De estas, ¿cuáles son las más importantes? Las hormonas y las enzimas. Las hormonas van a formar la insulina, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la prolactina y la tirotropina. ¿Cuál es la importancia de esto? Que, por ejemplo, la hormona del crecimiento es muy importante en los niños para su crecimiento. La insulina para evitar la diabetes y la prolactina en las mujeres que están embarazadas para producir la leche. En cambio, las enzimas son aquellas que producen una actividad catalizadora, es decir, que aceleran algún proceso metabólico, por ejemplo, la digestión. ¿Ya? Eso es. Bien, las holoproteínas o fibrosas son más simples que las globulares. Si se fijan acá, es más sencilla la estructura. La otra tenía un montón de cositas más, ¿ya? Y son alargadas de una sola dimensión, ¿ya? Y formando una especie de hilos o hileras paralelas. Si se fijan, la rojita está acá, la azul está acá y la verde está acá. No se cruzan, ¿sí? No se cruzan y su función es especialmente protectora y estructural. ¿Cuáles son las más importantes? El colágeno que es importante en las articulaciones para evitar el dolor articular y facilitar el movimiento. La queratina, especialmente en el pelo, las uñas y las plumas. Esta queratina es importante porque evita la caída del cabello, evita la rotura de las uñas y en los animales la pérdida de las plumas. La elastina está presente en los tendones y los vasos sanguíneos, y las fibroínas, estas no se encuentran en el humano, sino en las arañas y los insectos para formar sus, por ejemplo, cuando las arañas hacen su tela de araña, esa seda está formada por esta fibroína, ¿ya? En el humano es importante el colágeno y la queratina. Las heteroproteínas son las que habíamos dicho, las que tienen glucosa o azúcar, que son las glucoproteínas, las que poseen grasa, que son las lipoproteínas, las que tienen núcleo o un núcleo genético, que son las nucleoproteínas, aquí encontramos los ribosomas de la célula, por ejemplo, y las cromoproteínas que tienen cromo, ¿ya? Estas se van a dividir en dos, las porfirínicas y las no porfirínicas. Las porfirínicas forman la sangre y las no porfirínicas no están presentes en el humano, sino en algunos animales como los crustáceos y los moluscos, que le dan ese color característico a estos animales. Y finalmente las fosfoproteínas, que tienen el fosfato proteico, ¿ya? Que es muy importante para una estructura o un componente de la leche que se llama caseína. Esta caseína es importante en la leche porque va a producir lo que es el calcio, ¿sí? De ahí viene su nombre, caseína, produce el calcio. Entonces es muy importante este tipo de proteínas llamadas fosfoproteínas, ¿ya? Aquí tenemos algunas funciones y ejemplos de las proteínas. Nos habla de la parte estructural, ¿ya? Que va a formar ciertas estructuras en nuestro organismo, como el colágeno y las histonas. La parte enzimática, que es la parte de las enzimas, que son catalizadores que ayudan en la digestión, por ejemplo. La hormonal, ¿ya? La hormonal que actúa con algunas hormonas como la hormona del crecimiento, especialmente en los niños, para producir el desarrollo del crecimiento. La defensiva, que actúa en la parte de los glóbulos blancos o de la producción de anticuerpos para evitar
infecciones o problemas por bacterias, virus u hongos, ¿ya? De transporte, porque transporta, por ejemplo, albúmina, potasio, transporta también oxígeno, dióxido de carbono, más que nada a nivel de la sangre. De reserva, ¿ya? De reserva porque la proteína se va a mantener contenida en ciertas estructuras de tal manera de que estas estructuras, en el momento en que nosotros necesitemos, vamos a requerir de ese aporte proteico. La homeostática es para mantener el pH normal de nuestro organismo está en 7. Con esta función homeostática se evita de que el organismo entre en un estado de alcalinidad o de acidez, ¿ya? Luego la parte anticongelante, ¿ya? Esto evita de que el cuerpo se enfríe, es decir, mantiene el organismo en una cierta temperatura. Y la actividad contráctil que está producida por dos sustancias que son la actina y la miosina, que van a producir la contracción muscular y el movimiento, ¿ya? Bien, seguimos. La estructural es una de las funciones más características, trabaja a través de las glucoproteínas a nivel del citoesqueleto de la célula, ¿ya? El colágeno también es importante, por lo que les había dicho para la parte articular, ¿ya? Han debido escuchar, por ejemplo, que venden en la calle el colágeno hidrolizante. Eso es para las personas que ya han perdido la elasticidad a nivel de las articulaciones, entonces necesitan ese colágeno, ¿ya? Necesitan ese colágeno. La elastina, que es muy importante a nivel de los ligamentos y de los vasos sanguíneos. La queratina, que es importante para evitar la caída del cabello. También trabaja a nivel de las uñas y de las plumas de los animales, ¿ya? Entonces, hay algunas de ustedes, por ejemplo, de las señoritas, que tienen problemas de que se les rompen sus uñas. Entonces, lo que pasa es que tienen poca cantidad de queratina. Entonces, tienen que utilizar ciertas sustancias que tienen queratina para evitar que se les partan sus uñas. Y en otras personas que tienen caída del cabello, es decir, cuando se bañan, sienten que se les cae mucho cabello, eso también es por el problema de la queratina, ¿ya? Bien. La parte enzimática. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador. Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteínas? Actúan a nivel enzimático para acelerar ciertos procesos, como la digestión, por ejemplo, como el metabolismo, como la circulación sanguínea, ¿sí? Sin embargo, las proteínas no son enzimas, sino que son productos que van a ir a mejorar o van a ir a acelerar ciertos procesos, es decir, coadyuvan en el tema de la parte enzimática como catalizador, ¿ya? Hormonalmente tenemos dos, la insulina y el glucagón, que están a nivel de páncreas. Esto nos sirve ¿para qué? Para que todo lo que consumimos, que se vuelve azúcar o glucosa, nos dé energía. Cuando hay problema de insulina especialmente, hay un problema de una enfermedad llamada diabetes. Entonces, esa enfermedad hace de que la persona se vuelva débil, tenga sed, tenga ciertos problemas, ¿ya? Por deficiencia de esta hormona, que es la insulina. Las proteínas evitan la deficiencia de esta hormona y hacen que la insulina trabaje normalmente. Defensivamente, hablamos de lo que son las defensas inmunológicas en nuestro organismo, ¿ya? Trabajando como anticuerpos. Hay algunas proteínas que generan anticuerpos que evitan muchas enfermedades, especialmente las enfermedades de tipo bacteriano, infeccioso, por virus, por hongos, ¿sí? Por eso evita este tema de defensivo las proteínas. Transporte. Como transporte, ¿qué hacen las proteínas? Trabajan a nivel de la membrana celular, llevando sustancias de adentro hacia afuera de la célula, llevando sustancias a través de la sangre hacia el corazón y del corazón, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y llevando algunas sustancias a nivel muscular también, como la actina y la miosina, produciendo el movimiento muscular o la contracción muscular, ¿ya? Bien, ese es a nivel del transporte. Pueden ser estas proteínas, pueden transportar grasa, como las lipoproteínas, que transportan el colesterol y los triglicéridos, ¿ya? Pueden llevar una grasa acumulada también, que es la ceroalbumina, que transporta ácidos grasos y medicamentos. Por ejemplo, cuando tomamos una pastilla,
esta ceroalbumina es la que va a transportar el medicamento por nuestro organismo a través de la sangre, ¿ya? Bien. De reserva. Las proteínas no se utilizan para obtener energía, sino que la proteína va a contener esa energía y en el momento en que la necesitemos, la vamos a poder utilizar. Es decir, se maneja como una reserva de nuestro organismo. Y en el momento en que la necesitamos, la vamos a utilizar. El caso del calcio de la leche, por ejemplo, ¿sí? De la proteína del huevo, de la carne de vaca, de la carne de res, todo eso, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el huevo, ¿sí? Tenemos el gluten también. Y la función homeostática, esta es la que hace que nuestro medio interno, es decir, nuestro pH se mantenga neutro en 7. Cuando el pH aumenta o disminuye, se va a volver alcalino o ácido, y eso no es bueno para nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando comemos mucho, se vuelve ácido, por eso tenemos que tomar un antiácido, ¿ya? Un antiácido. Bien, eso sería entonces en resumen esta parte. Vamos a hablar ahora de la parte biológica, como un recuerdo porque ya habíamos hablado en la clase anterior con ambos cursos. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y tienen una estructura espacial característica. Ya hemos hablado de la diferencia entre holoproteínas y heteroproteínas, ¿no? Las fibrosas y las globulares, y las cromo y las glucoproteínas. Bien, ¿cuáles son sus funciones? Vamos a volver a repetir. La estructural, colágeno en huesos y cartílagos, queratina en las uñas y el pelo y en las articulaciones, es decir, actúa a nivel articular. Como transporte, lleva la hemoglobina transportando el oxígeno en la sangre y sacando el dióxido de carbono. También transporta el colesterol. Habíamos dicho más antes que hay algunas proteínas que nos ayudan a transportar ciertos medicamentos, ¿ya? Luego, como reguladora, la insulina o la hormona del crecimiento. La insulina para evitar la diabetes, la hormona del crecimiento en el desarrollo de la persona. Contráctil, trabajando a nivel de la actina y la miocina para la contracción muscular y formando anticuerpos como defensa inmunitaria. Finalmente, las enzimas o catalizadores, por eso dice biocatalizador, que van a hacer que aceleren algunos procesos, especialmente la digestión, la respiración y la parte cardíaca. Luego vamos a ver que cuando no tenemos mucha proteína o no consumimos mucha proteína, hay problemas respiratorios, hay problemas digestivos, hay problemas cardíacos. ¿Ya? Bien. Las proteínas forman parte de todos los sistemas biológicos, absolutamente de todos los procesos biológicos, ya que trabajan a nivel celular, ¿ya? Y son moléculas muy grandes, por eso son llamadas macromoléculas, y que se forman por enlace covalente peptídico entre aminoácidos. Aquí tenemos los aminoácidos. Los azules son los esenciales y los rojos son los no esenciales. Los demás son enlaces peptídicos que unen estos aminoácidos. Bien, estas proteínas nos van a dar estructura, sostén, movilidad, transporte, almacenar oxígeno, hormonas y enzimas. Y los 20 aminoácidos que nos sirven para generar una proteína son estos de acá. Este es un orden aleatorio, al azar, es decir, una persona puede o no tener este orden. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un orden diferente para cada proteína, para cada aminoácido. ¿Cuál es la importancia nutricional? La proteína y los aminoácidos no se almacenan, sino que los aminoácidos van a generar una proteína. Y cuando no generan la proteína, se los elimina a través de la orina o de la urea, ¿ya? No es que el aminoácido se va a quedar en nuestro organismo. Bien, la proteína es la principal fuente de nitrógeno, ya que otras sustancias, otros bioelementos no tienen nitrógeno, como ser carbohidratos, grasas. Las proteínas son las Profe, fuentes de nitrógeno. Dime. perdón por interrumpir. Yo no veo nada en mi pantalla. No sé, creo que lo deja de compartir Sí, porque sí, yo ya no profe, veo nada. ahorita Igual, Sí, profe, por se dos. puso negro la pantalla. dice que ha finalizado la presentación, profe. A ver, Ahí. esperen un cachito. Dele a compartir pantalla, no solo a la diapositiva. No, supuestamente estaba compartiendo la pantalla. Profe, yo solo estaba viendo negro. Se ha cortado hace un ratito, recién. Ahora, Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. profe, gracias. ya. Y ahora sí, corten sus Me van a micrófonos. avisar cualquier problemita que haya, ¿ya? Está bien, profe, no se preocupe. Ya. Entonces, a ver, voy a volver a la imagen de atrás. Ya, esto les había mostrado de las proteínas, los aminoácidos que se unen a nivel de cadenas proteicas, las funciones.
Luego, eso ya lo habíamos visto. Bien, los 20 aminoácidos que están acá, que son los que forman una proteína. Luego, ahora sí, importancia nutricional. Acá. ¿Cuál es la importancia nutricional de las proteínas? Decíamos que no se almacenan las proteínas, sino que a nivel de los aminoácidos forman una proteína o se eliminan como urea a través de la orina, ¿ya? A través de la orina. Esta es una unión peptídica, por ejemplo. CHNO, ¿ya? Bien. Tenemos fuentes de hidrógeno. De nitrógeno es la proteína, ¿ya? Esta proteína, la proteína es la única que va a generar nitrógeno. No hay otro elemento u otro alimento que genere nitrógeno. Entonces, es muy importante consumir, ¿qué alimentos? Los que tenemos aquí, leche, sus derivados de la leche, todo tipo de lácteos, pescado, huevo, carne roja, que puede ser de vaca o de chancho, y queso, ¿sí? El queso especialmente. Bien, ¿cuáles alimentos son ricos en proteínas? El pavo, el atún, el cerdo, la merluza, que es un pescado, la carne de vaca, solo la carne, no la grasa, y las pechugas de pollo sin cuero, ¿ya? Bien, es por este tema, por ejemplo, que cuando a una persona se enferma y llega al hospital, le dan pollo o carne de pollo, pero solamente la carne, no le dan el cuerito, ¿no ve? Precisamente por eso. ¿En dónde vamos a encontrar proteínas en los animales? En la leche de vaca, en la carne de vaca o de chancho, en algunos pescados como la merluza, el atún, o en el huevo y en el queso. Se dice que el huevo es el principal depósito de proteína. Por eso es muy importante comer huevo, ¿ya? A nivel vegetal, en el arroz, en las legumbres, en el pan y en las almendras. Bien, otros alimentos en los que vamos a encontrar proteínas son la lenteja, el atún, los guisantes, el queso, el pollo, el pavo, el chorizo, las sardinas, la carne tanto de cerdo como de vaca sin grasa, ¿sí? El queso, la ternera, carne de vaca, el hígado, el pollo y los garbanzos. Esta es una pirámide nutricional en la cual nos explica cómo debemos utilizar los nutrientes en base a porciones. Escasamente grasas y aceites, de 2 a 3 porciones de leche, yogur y queso, de 3 a 5 porciones de vegetales, pan, cereales y arroz, la cantidad necesaria, frutas de 2 a 4 porciones y carnes de ave, pescado, huevo y nuez hasta 3 porciones, ¿ya? Bien, la cantidad recomendada es en base al peso de cada persona. En este caso nos habla de 0,8 gramos por masa corporal. Es decir, que si pesamos 60 kilos, multiplicamos por 0,8 y eso es lo que tendríamos que comer recomendablemente cada día, ¿sí? Esto habla hasta 1 gramo por kilo de peso corporal. En caso de consumir alimentos de origen vegetal, el consumo debe ser mayor que los de origen animal, ya que las proteínas simples de los vegetales son más fáciles de asimilar por el organismo. Es por eso que cuando comemos verduras, ensaladas, todas esas cosas, no tenemos problemas de digestión porque se digiere más rápidamente. En cambio, cuando comemos chicharroncito, pollo a la bróster, esas cosas, carne, especialmente con grasa, tardamos en digerir e incluso a veces no podemos dormir o nos duele el estómago o nos sentimos pesados, ¿sí? Entonces, por eso es importante consumir en una relación 3 por 1, digamos, 3 partes de vegetales y 1 parte de carnes, ¿ya? ¿Cuál es la importancia como nutriente? La importancia como nutriente de la proteína es que al consumir proteínas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar mayor crecimiento y desarrollo, vamos a mejorar nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema defensivo, la respiración, vamos a mejorar nuestras articulaciones, no se nos va a caer el cabello, no se nos van a romper las uñitas, ¿no? Todo eso. Bien. Y su importancia energética. Cada gramo de proteína se metaboliza y produce 4 calorías, ¿ya? Especialmente cuando consumimos huevos, leche y toda la parte vegetal, ¿ya? Toda la parte vegetal, que pueden ser granos de maíz también y todo aquello. En la parte estructural, trabaja a nivel de la piel, trabaja a nivel de las uñas, del pelo y de los músculos. Como regulador, trabaja como una verdadera enzima, catalizando algunas reacciones químicas del metabolismo del organismo, como por ejemplo la digestión, la respiración. Bien,
A nivel hormonal, actúa como una verdadera hormona, ya que llega a trabajar a nivel de la célula en el ADN, ¿sí? A nivel de la célula va a secretar ciertas sustancias que van a trabajar junto con las hormonas. A nivel homeostático mantiene el pH interno del organismo, manteniéndolo en 7, evitando la acidez o la alcalinidad del organismo. Como defensa, produce anticuerpos y evita agentes bacterianos, evita las infecciones, evita las enfermedades, evita ciertas lesiones, ¿ya? Evita que alguna herida, por ejemplo, se infecte y nos produzca daño. Esa es la función defensiva, creando anticuerpos. Y como transporte a nivel de la sangre, lleva el oxígeno a través de todo nuestro organismo y recoge el dióxido de carbono. A nivel muscular, produce la función contráctil, es decir, la contracción muscular, produciendo la relajación y la contracción del músculo a nivel de la actina y la miosina, que son estructuras del músculo que van a producir el movimiento, ¿ya? Muchas proteínas se unen también al ADN y ayudan en la transcripción genética, es decir, en el proceso genético de la persona, ¿ya? Es decir, que también va a trabajar a nivel de lo que es el ADN y los genes que tenemos en nuestro organismo. Como resumen, las proteínas tienen una acción de reserva, estructural, hormonal, de transporte, defensiva, contráctil y enzimática. Como reserva, almacena aminoácidos, almacena hierro, estructuralmente forma los tendones, huesos y cartílagos, forma la piel, el pelo, las plumas, las uñas. A nivel hormonal regula el metabolismo, produce también la comunicación celular. A nivel de transporte, transporta oxígeno, transporta dióxido de carbono. A nivel defensivo, maneja lo que es la defensa inmunológica, los anticuerpos y la coagulación de la sangre. A nivel contráctil, produce la contracción muscular, y a nivel enzimático es un verdadero catalizador que ayuda en las reacciones orgánicas. ¿Cuáles son las afecciones por exceso o por aumento de consumo de proteínas? Cuando hay una deficiencia en el consumo de proteínas, se produce la pérdida muscular, la pérdida de masa muscular. La persona comienza a tener caída del cabello, las uñas se le rompen, comienza a tener problemas a nivel de la defensa inmunológica. La persona se vuelve muy enfermiza, es una persona flaquita, es una persona que constantemente está cansada, de sueño, ¿ya? Por exceso, lo contrario. La persona comienza a tener inapetencia, siente dolor en el estómago, tiene náuseas, tiene dificultad al respirar, la boca está seca, tiene una sed constante y hay un decaimiento, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, consumimos mucho alimento, ya no queremos comer más, nos duele la cabeza, no podemos respirar, nos da sueño, nos cansamos. Y más aún, si consumimos mucha sal, nos va a dar mucha sed, es decir, vamos a perder líquido. Bien, jóvenes, esa es la clase de hoy día.